cantidad de caracteres, con todo, Mariana. Con todo. Con todo. La palabra ¿Qué que tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Belén, por la invitación, a Flaxo por formar parte de este panel con estas mujeres que nos vienen a traer luz, ¿no? y a sumar a este debate tan interesante. Genera mucho interés, ¿no? No sabemos hacia dónde vamos, pero el interés lo tenemos. Y yo celebro esta polémica, esta discusión, esta incomodidad que nos trae el TODES, ¿no? El uso de la E como un neutro, lo ponemos en signos de pregunta, ¿no? Y quizás lo que quisiera decir al principio es que estamos hablando de un discurso político y por tanto no creo que pueda ser analizado en términos gramaticales o lingüísticos, ¿no? Es un discurso político del espacio público que estamos denunciando una injusticia al utilizar esa E o ese TODES. No lo metemos todo el tiempo porque no podemos. Desde los medios de comunicación es muy complejo, incluso por esta cuestión de la economía, de la lengua, de la cuestión del espacio que tenemos, del formato que tenemos. Una cosa es la gráfica, donde podremos poner una X, una arroba. Otra cosa es estar en una radio o estar en un programa de televisión. Los tiempos son acotados o acotades. Pero bueno, una todo el tiempo anda jugando. Y yo sí me reivindico como parte de esos colectivos que venimos luchando por una comunicación no sexista. Yo fundamos la red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, hace ya creo que 12 años. Y venimos transitando ese camino justamente convencidas de que desde la comunicación podemos profundizar la desigualdad en la sociedad en términos de géneros, o elegir otro camino, ¿no? Esto de, así como marcaba Silvia, estas desigualdades o este lenguaje no inclusivo, bueno, ir desarmando esas tramas más sutiles y más evidentes. Y yo realmente, ahí traje una presentación, recibí esto la semana pasada en el grupo de mamis y un par de papis de hockey de mi hija. Y ustedes fíjense, yo no me sentí invitada. Para mí no es tan obvio que ese Seven sea para madres y padres. Y me generó mucha bronca. Porque hice de padres y yo en esa E no me siento incluida. Ahora, mandé un sutil comentario, sugerencia, puse, ¿qué tal lenguaje inclusivo? Madres y padres. No tuve ninguna respuesta. O sea, nadie se dio por aludida, o hay dos papás. Nadie dijo, bueno, para la próxima. Para la mami hincha. O, imagino las cosas que habrán pensado, pero me llamó la atención. Y entonces dije, bueno, ese padres a ellas las incluye, pero a mí no, definitivamente no. Como tampoco recibí la semana pasada del banco, uno de los bancos que tengo tarjeta me mandó esto. Y yo no siento que mi hija esté incluida en ese Día del Niño. No lo siento. Me molesta, me revela, me genera incomodidad a mí. Ese masculino genérico no es inclusivo. Pero digo esto, en ese grupo de mamis a nadie le molestó ese padres. A mí cada vez que dicen alumnos en un acto escolar me molesta. Yo quiero que digan alumnas también. Y ahora también voy a exigir que se diga alumnes. Ahora, todo el tiempo se puede poner la E y no, es difícil ponerla todo el tiempo. Pero lo que estamos denunciando es esa desigualdad histórica que hemos vivido las mujeres invisibilizadas en los medios de comunicación, pero en la sociedad también. Y también el colectivo trans, que lo estamos acompañando en ese emerger, porque siempre estuvo, pero no estuvo nombrado, no estuvo reconocido en sus derechos. Entonces me parece que esta herramienta, yo lo diría como herramienta más que un debate lingüístico, es una herramienta de lucha, ¿no? De lucha en el espacio público. Después veremos qué devenir tiene en otros espacios. Es interesante cómo adolescentes lo han tomado con tanta naturalidad. Uno las escucha en las entrevistas, ¿no? Que las hemos visto en el marco del debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito,
que hablan con una naturalidad como si hubiesen estado entrenados toda la vida, ¿no? Y eso es maravilloso porque habla del cambio que va adquiriendo y que efectivamente la lengua es algo vivo que va reflejando lo que se va nombrando y lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, traje algunas cosas para que reflexionemos. No tengo la fórmula, eso se los voy aclarando. No voy a llegar a una conclusión que diga se dice así o se dice así. Simplemente compartir estas reflexiones porque como comunicadora yo también me interpelo, ¿no? Y me pregunto cómo hacerlo más inclusivo al lenguaje, a la comunicación, a las notas, a los temas. Pero creo que tiene que ver más con los temas. Por ejemplo, el colectivo trans tiene una expectativa de vida de 35 años en la Argentina. ¿Ustedes lo sabían? Sí. Bueno, eso tiene que ver con decirlo, con ponerlo en palabras, con denunciarlo en los medios de comunicación, con que el colectivo LGBTI lo siga diciendo, le sigamos dando espacio, sigamos teniendo una escucha atenta. Y tiene esa expectativa de vida todavía, porque históricamente han sido expulsados de sus propias casas, del sistema educativo, del sistema de salud. Desde hace 6 años hay una ley en la Argentina, la Ley de Identidad de Género, que nos puso en la vanguardia en términos de ampliación de derechos para el colectivo trans, justamente porque despatologiza el hecho de ser una persona trans y adquirir la identidad autopercibida, elegir un nombre, tramitar un DNI sin más que pedirlo, sin necesidad de operarse o de mostrar nada, ¿no? Y esto es un hecho político importante. Entonces tenemos que seguir denunciando que, por ejemplo, la Ley de Identidad de Género todavía no se cumple en su totalidad, porque sí se accede al cambio de identidad, al documento, a los papeles, pero muchas veces se demoran el acceso a la salud, que es tan importante para acompañar ese proceso. Y celebro que en una telenovela de prime time hoy el tema esté siendo tratado como está siendo tratado, en definitiva con asesoramiento de activistas del colectivo de la diversidad, poniendo estereotipos buenos en todo caso. Podemos discutir qué tipo de estereotipos se está planteando en 100 días para enamorarse, pero bueno, es un estereotipo en todo caso que saca de la marginalidad al colectivo trans y muestra que puede estar en cualquier hogar de clase media y tener una escucha atenta de una mamá y una familia que va acompañando ese cambio. Decía, ¿no? Carrefour nos sorprendió también para el Día del Niño, en todo caso, con ese estereotipo que era el de la cocina, ¿no? Y con sede de cocinerita para ella y con sede de campeón para él, pero también con sede constructor para él y con sede coqueta. Estos son también las intervenciones que tenemos que hacer para modificar, porque no solo es en el habla, es la publicidad también, ¿no? Esta lo voy a saltear porque es largo. ¿La conocen esta publicidad? Sí, la mayoría vamos a saltearla. Pero muchas veces el uso de el niñita, ¿no? O maricón, o llora. ¿Cuántos papás hemos escuchado que utilizan para descalificar a un varón o a su forma de expresarse? Todavía, yo lo escucho, no es que es de otro planeta, no es tan arcaico la descalificación de pareces una nena, ¿no? ¿Desde cuándo pareces una nena es un descalificativo? O no llores, pareces un maricón, ¿no? A eso tenemos que apelar. El TODES va a ir tomando su camino en la medida que lo transiten quienes quieran transitarlo para usarlo como denuncia y tal vez se incorpore a nuestra habla cotidiana si logramos hacer esos malabares necesarios para hacerlo. Pero mientras tanto tenemos estas sutilezas que decía Silvia, pero cuestiones mucho más cercanas que las tenemos a nuestro alrededor, en el sistema educativo, en nuestros propios hogares. Fíjense, la mujer del gobernador de Tucumán, ¿no? La mujer del gobernador de Tucumán era senadora en ese momento. Y sin embargo un diario decide nombrarla en dependencia, en relación de su esposo que era gobernador. Entonces fíjense todas las trampas que tiene el lenguaje, el uso del lenguaje. No es el lenguaje, sino cómo se usa, como decía Ana, para seguir colocándonos en ese lugar de subordinación. Fíjense esto, esta joyita me la traje hace poquitas semanas de Río Cuarto. Es del diario El Puntal. Fíjense, yo dije, qué bueno, empecé a mirar siempre que viajo, me gusta ver los diarios locales, porque uno tiene como esa mirada muy
de los diarios que tenemos nacionales y los que miramos por acá, pero no sabemos qué está pasando con cómo se escriben, por lo menos que eso es lo que a mí me interesa, diarios en otras provincias. Y el Puntal, yo dije, uy, tienen fútbol femenino, qué bueno. Ahora fíjense el dibujito que le pusieron al fútbol femenino. Un botín con taco aguja. ¿Qué mujer juega al fútbol con botín con taco aguja? ¿No? O sea, esta idea de que no podemos jugar al fútbol y si jugamos, bueno, lo vamos a hacer. Y justo di un taller a periodistas y entonces lo comenté porque había desayunado con ese diario y lo comento, entonces había un periodista del Puntal y entonces se reía y me decía, no sabés la discusión que fue ese, porque al lúcido que se le ocurrió el botín con el taco aguja estaba convencido de que era una gran idea, ¿no? Que no estaba discriminando a nadie. Y sin embargo, vos fíjate, estaba buenísimo que hagan la cobertura del fútbol femenino porque generalmente no aparece en las páginas de deporte, es una de las tantas exclusiones que sufrimos las mujeres en los medios de comunicación, sin embargo nos tenían que poner el taquito. Cuando nos hacen las coberturas de deporte, ¿no? Cuando participan las atletas, campeonas, generalmente son ese tipo de comentarios sexistas, ¿no? 10 caras bonitas que se verán en Río, destacan nuestras destrezas. No destacan nuestras destrezas deportivas, sino que ponen el eje en cuestiones que tienen que ver con el aspecto físico. Lo siguen haciendo, ¿no? Los medios de comunicación, lo seguimos haciendo, ¿no? Fíjense cuántas cosas para dar vuelta. Cuántas cosas, yo digo, el todes es un inclusivo más inclusivo que el todas y todos, porque durante mucho tiempo venimos batallando los colectivos feministas, las colectivas feministas, por la visibilización de las mujeres en los medios de comunicación. Todavía tenemos esta realidad. Este es un dato de un relevamiento que se hace cada 5 años, que lo hace la Asociación Mundial para una Comunicación Cristiana, UAC por su sigla en inglés, que hace una fotografía de un día cada 5 años en el mundo con voluntarias y voluntarios. Y entonces fíjense lo que surgió del relevamiento en Argentina, en cantidad de medios, incluso digitales, que de lo que hablan los medios, el sujeto de la información, las mujeres somos en un 29%, ¿no? de lo que hablan las noticias, cuando somos más de la mitad de la población. Fíjense qué disparidad. ¿Y quiénes hablan en las noticias? ¿No? En las noticias solo las mujeres, un 27% son las productoras de las noticias, las presentadoras, las que escriben. Por eso también tenemos que batallar, ¿no? Por ocupar esos lugares y porque en las noticias se hablen de los temas que a nosotras también nos interesan. Muchas veces, y otra de las características del relevamiento, y esto lo vamos a ver claramente, nos llaman o nos consultan, la voz autorizada sigue siendo la del especialista varón, ¿no? El economista, a nosotros nos consultan cuánto aumentó el tomate en la puerta de la verdulería, ¿no? Pero la voz legitimada, ustedes hagan el repaso mental de las entrevistas. Por eso una recomendación que yo siempre hago, una sugerencia, es a las periodistas interesadas en incorporar la perspectiva de género, bueno, sumemos a nuestra agenda a especialistas mujeres. Y ustedes van a hacer un seguimiento, tal vez, si quieren mirar, de las notas que publico, y en general consulto a mujeres, porque creo que es como la reparación, parte de la reparación histórica del haber estado y de seguir estando sin ser nombradas, sin ser consultadas en los medios de comunicación. No estamos como las columnistas principales, en las secciones de economía y de política aparecemos en menor cantidad. Hay un bot de Twitter que cuenta los columnistas que aparecen en las tapas de los diarios. Este es de ayer, 21 de agosto de 2018, fíjense. Clarín, 2 de cada 7, La Nación, 1 de cada 4, Página 12, 0 de cada 7. ¿No? Total, 3 de cada 18 notas firmadas por mujeres en la tapa de los principales diarios. Poco, ¿no? Poco. Ahora, aparece una paleontóloga argentina que hace un gran descubrimiento que merece una nota para Todo Noticias, pero es Cecilia. ¿Quién será Cecilia? ¿Será mi hermana? No, mi hermana no es paleontóloga. Pero esta cuestión que decía Silvia, la cotidianeidad, lo doméstico, no tenemos apellido, ¿no? A pesar de que obviamente nadie discute que podemos ocupar y ocupamos
cualquier estamento en los lugares de poder llegamos con más dificultad. Y creo que hay cuestiones estructurales, a diferencia de lo que contaba Ana, yo creo que hay cuestiones estructurales que nos excluyen de acceder a esos lugares. No se trata de no tener capacidad, eso bueno, pero es para otro seminario. En un mes no sé. Fíjense, una nota de la revista Gente de Cannes, de esta muestra de cine mundial. Si se refiere a un nombre, aparece con nombre, apellido, profesión, trabajo, proyectos, la nota, ¿no? Ahora, la segunda, que es sobre las mujeres, un genérico que aparece un par de piernas, dejamos de tener cara, nombre, ¿no? Nada. Bueno, esto es lo que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Fíjense, la flamante mamá regresa en Indian Wells tras 14 meses de inactividad. Serena vuelve recibida de mujer. O sea, la maternidad nos convierte en mujer, primicia. ¿Cuántas mujeres hay acá? Bueno, estas cuestiones que aparecen, esto es de este año, no es que les estoy hablando de hace 5 años atrás, o hace 15, que también podíamos buscar otras cosas que no las veíamos directamente. Ahora, por suerte, la lupa feminista nos permite verlas y discutirlas y ponerlas en cuestión. Cuando desde PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, nos reunimos y empezamos a trabajar hace ya 12 años, una de las primeras cuestiones que nos planteamos como objetivo fue desterrar de las coberturas periodísticas la idea del crimen pasional para hablar sobre los femicidios, ¿no? El asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres atravesadas por violencia de género. Era habitual el crimen pasional. ¿Qué transmite la idea de crimen pasional? El amor en desborde, que la amaba tanto que la mató, se le fue la mano. Y fíjense que fue necesaria esa palabra que ya había nacido en la academia justamente para denunciar que a las mujeres se las mataba por el hecho de ser mujeres. La palabra femicidio, en Centroamérica se habla de feminicidio. Y fue necesaria una palabra nueva, ¿no? Se discutió, en algún momento se discutió si era necesaria, ¿no? Sí era necesaria porque era una denuncia, como el TODES viene a ser una denuncia hoy de que algo no se está nombrando, de que algo no se está viendo. Y por eso, bueno, sabemos que después de estos años hemos logrado que se imponga. Uno lo puede encontrar en alguna cobertura cada tanto, pero en general la palabra femicidio ya fue incorporada a nuestro léxico, no es solo de las feministas, no es solo de determinadas asociaciones que trabajan por la violencia o contra la violencia de género, ¿no? En la sociedad está tan instalado que se cree que está en el Código Penal, aunque nunca se lo incorporó, pero se hizo una reforma que en todo caso agravó el homicidio cuando está atravesado por la violencia, ¿no? Y se habla, incluso este año tuvimos un fallo en el caso de la muerte de una activista trans, Diana Zacayán, que incorpora la palabra travesticidio. Entonces vemos cómo esas palabras que vamos necesariamente que tener que incorporar a nuestro léxico tienen que ver con la denuncia, ¿no? Con la denuncia de que en ese caso a la compañera Diana Zacayán la asesinaron por el ser activista trans, ¿no? Y también el lenguaje modifica la realidad, así como la realidad, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, necesitó de esa palabra femicidio para decir, ¿no? La realidad modificó el lenguaje, también el lenguaje modifica la realidad. Fíjense qué diferente es decir, madre acusada de matar, marcha por la liberación de una madre acusada de matar a su bebé, que decir marcha por la liberación de una joven presa por un aborto espontáneo. Fíjense qué diferencia de sentido. Ahí está la discriminación, ¿no? Y fíjense cómo nombrar no solo es un acto de reconocimiento. Hoy se hizo una acción en redes. ¿Saben quiénes son estas chicas? Fueron la primera selección que participó de un mundial de fútbol femenino. La primera selección de mujeres en 1971 fueron como pudieron, como hacen las mujeres futbolistas profesionales en Argentina, con 2 mangos, cosiéndose los números ellas mismas en la camiseta, haciendo rifas para juntar la plata, y fueron a México a participar y jugaron un partido el 21 de agosto de 1971 contra Inglaterra y ganaron 4-1, ¿no? Fue como una gran proeza. Y entonces hoy un grupo de activistas vinculadas al fútbol plantearon en las redes sociales
que hoy se instituya como Día de la Futbolista, que no existe, el 21 de agosto, en recuerdo de aquellas pioneras, ¿no? Porque hay un Día del Futbolista, futbolista con A, pero que es varón, ¿no? Y entonces, bueno, digo, ¿cómo esta cuestión de que no lo conocemos, no lo nombramos, no existe? Entonces me parece, yo no voy a hacer un análisis desde, mi especialidad no es la lingüística, ni tampoco la gramática, simplemente desde la experiencia en los medios de comunicación, transitando este camino de construir una comunicación no sexista, con los escollos con los que nos encontramos, con editores que nos cambian una palabra, si uno pone la X, te la cambian porque te dicen, no, bueno, en el formato de este diario ponemos la A. Entonces vos decís, bueno, desdoblo, porque si la mayoría de las senadoras fueran las que presentaron este proyecto, yo no voy a poner senadores. Entonces pones senadoras y senadores, ¿no? Y empezás a jugar con las posibilidades que te da el formato, ¿no? Y la arroba, bueno, para las personas no videntes no se lee también en los teclados, entonces tiene dificultades, ¿no? Y la E no la podemos meter en todos lados porque si yo escribo una nota me la rebotan. Entonces, yo creo que el punto es que tenemos que jugar con el lenguaje, jugar con las posibilidades que nos da, desafiar para nombrar lo que existe pero no se nombra, porque al nombrarlo le damos existencia. Por eso yo exijo que digan Día del Niño, o del Niñe, o del niño, la niña y el niñe, ¿no? Y que en la próxima invitación que me hagan en el grupo de mamis, digan de madres también. A mí no me cierra que diga de padres, ¿no? Y voy a seguir insistiendo, molestando, ¿no? Como cuando uno lo hace en el colegio, sutilmente. Y creo que con eso hacemos pedagogía, hacemos docencia, ¿no? En la pequeña quinta que tenemos cerca, en el pequeño rincón. Y creo que de eso se trata, ¿no? De ir generando y abriendo conciencia. Después, por supuesto, invito a visibilizar a las mujeres, a las personas trans, a denunciar las discriminaciones, las injusticias que todavía nos rodean, ¿no? A combatir la publicidad sexista, los estereotipos de género, ¿no? La potencia que tienen las publicidades en generar sentidos, combatir la violencia simbólica, sabemos, la identificamos, la nombramos, y bueno, y las expresiones sexistas que todavía existen, ¿no? Algunas más sutiles y otras más brutales. No tengo la respuesta, lamento decirles, no tengo la respuesta, pero sí les invito a seguir denunciando de la forma que les sea posible, ¿no? De la forma que les sea posible. Algunos apelamos a la comunicación en los medios, otros a la pequeña guerrilla en la escuela, ¿no? En un cuaderno de comunicación. Bueno, tachemos los formularios que nos excluyen. Tachemos los formularios que nos excluyen. Yo cada vez que veo un formulario que me interpele, que me excluye, lo intervengo. Creo que de eso se trata, que estamos en un momento de mucha ebullición y que la incomodidad, bienvenida a la incomodidad del todes. Bienvenida para hacernos reflexionar. Muchas gracias.